Ahora vamos a hablar de los cordados. Los cordados tienen todas las características de los animales anteriores, es decir, son eumetazoos, son triploblásticos, tienen simetría bilateral, son eucelomados y también son deuterostomados. Estas características son compartidas con los otros animales. Sin embargo, los cordados tienen características propias, como notocorda dorsal. La notocorda es una varilla de cartílago. Cordón nervioso dorsal. Quiere decir que tiene el sistema nervioso hacia la espalda del animal. Hendiduras faringias o hendiduras branquiales. Y cola posanal, es decir, que la cola se encuentra después del ano. Todos los cordados tienen estas características, al menos en alguna etapa de sus vidas. Hay tres grupos de cordados: los cefalocordados, los urocordados y los vertebrados. Los cefalocordados son los únicos animales que mantienen todas estas características durante toda su vida. Los urocordados mantienen la notocorda y el resto de características solamente en su etapa larval. Sí, el adulto ya no tiene notocorda. Y los vertebrados tenemos estas características solamente durante la etapa embrionaria. Sí, nuestro embrión forma notocorda, hendiduras branquiales y cola. Pero date cuenta, conforme avanza el desarrollo, la notocorda es reemplazada por la columna vertebral, las hendiduras faringias tienen otro destino y la cola, en nuestro caso, desaparece. Los cefalocordados son cordados que mantienen las características de los cordados durante toda su vida. Tienen una notocorda dorsal. Recuerda que la notocorda es una varilla de cartílago. Tienen también un cordón nervioso dorsal. Se dice dorsal porque está hacia la espalda del animal. Tienen hendiduras faringias o branquiales. Y cola posanal. El ejemplo típico de cefalocordado es el anfioxo, también llamado lanceta, cuyo nombre científico es branquiostoma. El siguiente grupo de cordados son los urocordados. Los urocordados se caracterizan por tener las características de los cordados solamente durante la etapa larval. La larva tiene notocorda y mira el detalle, la notocorda está en la cola, por eso se va a llamar urocordado, notocorda en la cola. Y aquí cefalocordado porque la notocorda parte desde la cabeza. Los urocordados adultos pierden estas características y de lo que eran de vida libre se vuelven sésiles, es decir, ya no se desplazan. Y además van a tener una túnica de celulosa. El ejemplo urocordado son las ascidias, también llamados vejigas de mar. El primer grupo de vertebrados son los peces. Los peces tienen la piel cubierta de escamas, tienen aletas como apéndices locomotores y respiran por branquias. Además, son poiquilotermos. Básicamente hay dos tipos de peces: los elasmobranquios, también llamados peces cartilaginosos, y los actinoterigios, que son los peces óseos. Los elasmobranquios se caracterizan por tener el cuerpo aplanado dorso-ventralmente. Es decir, así, su cuerpo es así, aplanado dorso-ventralmente. Aquí encontramos a los tiburones y rayas. Los elasmobranquios tienen fecundación interna. Son ovovivíparos, es decir, el huevo se desarrolla dentro de la hembra y son dioicos, es decir, hay machos y hay hembras. Los actinoterigios son los peces óseos y tienen una característica muy distintiva, que sus branquias están cubiertas por un hueso llamado opérculo. Los condrictios no, los peces cartilaginosos no, sus branquias están libres. Por eso nosotros podemos ver las branquias del tiburón, pero no vemos las branquias de los peces óseos, porque están cubiertas por el opérculo. Además, los actinoterigios tienen la línea lateral, que es un baroreceptor, es decir, esto percibe las vibraciones y los cambios de presión en el agua. Además, los actinoterigios tienen la vejiga natatoria, que les permite nivelar, o mejor dicho, les permite regular su flotabilidad. Los actinoterigios, a diferencia de los elasmobranquios, presentan fecundación externa, es decir, el óvulo y el espermatozoide se juntan fuera de la hembra. Son dioicos y ovíparos, es decir, nacen por medio de huevos. Ejemplos de elasmobranquios: tiburones, rayas, el pez martillo, el toyo. Ejemplo de actinoterigios: cualquier pez que tú conozcas, el pejerrey, la cojinova, el jurer, la merluza, etc. Los peces en general tienen circulación cerrada simple, porque la sangre da una sola vuelta por todo el circuito. Ya sabes que son poiquilotermos y excretan a través de los riñones. Los anfibios son el primer grupo de tetrápodos.
Tienen su piel fina, desnuda, lisa y húmeda, debido a que aquí ocurre un intercambio de gases. Los anfibios tienen también muchas glándulas en la piel, y esas glándulas en muchos casos producen venenos. Son poiquilotermos, es decir, son de sangre fría. Son dioicos, hay machos y hembras. Además también son ovíparos, es decir, nacen por medio de huevos, pero su fecundación es externa, es decir, el óvulo y el espermatozoide se juntan fuera de la hembra. Recuerden que el macho y la hembra toman una posición llamada amplexo, en la cual el macho estimula a la hembra para que la hembra bote los óvulos y el macho bota espermatozoides y se juntan afuera. Tienen desarrollo indirecto, es decir, realizan metamorfosis. La etapa larval se llama renacuajo. Su circulación es doble, cerrada e incompleta porque hay mezcla de sangres en el corazón. Recuerden que el corazón es tricameral, tiene 2 aurículas y un ventrículo. Y respiran por medio de branquias cuando son larvas y por los pulmones y la piel cuando son adultos. Acá encontramos a los anuros, que son anfibios sin cola, como los sapos y las ranas. Los urodelos, que son los anfibios con cola, como las salamandras y tritones, y anfibios sin patas, que son los ápodos, como las cecilias. Acá tenemos a los reptiles. Los reptiles tienen la piel seca y gruesa cubierta por escamas córneas. Esto es para evitar la pérdida de agua. También son poiquilotermos, es decir, son de sangre fría. Son dioicos, es decir, que hay sexos separados, hay machos y hembras. La fecundación es interna, es decir, que el óvulo y el espermatozoide se unen dentro de la hembra. Nacen por medio de huevos, son ovíparos, excepto las boas que son ovovivíparos, es decir, que el huevo se desarrolla dentro de la hembra. Su circulación es doble, cerrada e incompleta. Recuerda que hay mezcla de sangres en el corazón, porque el corazón va a ser tricameral, con 2 aurículas y un ventrículo parcialmente tabicado. Respiran por medio de pulmones y la unidad respiratoria se va a llamar faviola. Tienen desarrollo directo, es decir, no tienen metamorfosis. Excretan también por medio de riñones. En el caso de los reptiles, básicamente vamos a encontrar a los cocodrilos, a las tortugas, a las lagartijas, a los caimanes, al tuátara, que es uno de los reptiles más antiguos aún vivo. Las aves son los primeros vertebrados homeotermos, es decir, con sangre caliente. Su piel va a estar cubierta de plumas, también son dioicos, y la fecundación es interna. Nacen por medio de huevos, es decir, son ovíparos. Tienen desarrollo directo, no hay metamorfosis. Su circulación es doble, cerrada y completa, es decir, no hay mezcla de sangres. Su corazón es tetracameral, 2 aurículas y 2 ventrículos. Respiran por medio de pulmones que tienen 9 sacos aéreos y recuerda que el aparato fonador era siringe. Y finalmente tenemos a los mamíferos. Los mamíferos son vertebrados, homeotermos también, es decir, con sangre caliente. Tenemos la piel cubierta por pelo, glándulas sudoríparas, sebáceas y también mamarias. Somos dioicos, es decir, sexos separados. La fecundación es interna y usualmente somos vivíparos, es decir, que nuestras crías nacen vivas, excepto en los monotremas, que es el ornitorrinco, que aún nacen por medio de huevos. Esto es una característica ancestral que ellos conservan. Nuestra circulación es doble y completa, es decir, no hay mezcla de sangres. Nuestro corazón es tetracameral, 2 aurículas, 2 ventrículos. Respiramos por medio de pulmones y en la laringe encontramos las cuerdas vocales.